Un saludo a todos los participantes y las participantes en este encuentro de redes y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Antioquia. Los aprendizajes que deja el Acuerdo del Teatro Colón son diversos y según la mirada de cada quien. La primera es que la construcción de la paz definitivamente se hace con la gente y desde el comienzo debe hacerse con la gente y debe ser lo más incluyente posible cualquier discusión en un escenario de diálogo político, incluso de aquellos que son contradictores, porque si no, difícilmente logra consolidarse un escenario posible desde la sociedad para sentar las bases de la paz. Esa paz no se puede entender simplemente como un asunto de desarme, y quizás uno de los focos que tuvo mucho énfasis en este proceso fue el desarme. Aquí el propósito en perspectiva de la paz total es más que el desarme, que por supuesto puede ser real y concebible a partir y como consecuencia de una serie de cumplimientos concretos y específicos en derechos económicos, sociales, culturales de la población que está bajo las operaciones de un grupo armado. Esa base solamente logra transitar hacia la paz si hay un Estado presente, en este caso un Estado social, ambiental y de derecho. El primer elemento central de la paz total es la vida, y por eso todas las conversaciones hasta ahora iniciadas en esta fase de exploración de 4 meses han colocado como punto de partida para generar confianza el parar la violencia que signifique torturas, asesinatos, desapariciones, confrontaciones armadas con grupos con los cuales haya disputa en los territorios y con la propia fuerza pública. Si el centro de la vida, esta vida también significa el ambiente, las fuentes de la vida, de la reproducción de la vida como son las aguas y los bosques. En ese sentido, esta comprensión de la vida como eje central inicial para ganar confianza pasa a una segunda fase en algunos casos, que es el inicio de unas mesas de conversaciones. Esas mesas de conversaciones tienen asuntos temáticos y metodológicos diferenciados. En el caso de los grupos que se reconocen como rebeldes y que se afirman como rebeldes o que tienen un origen de rebeldes, ese diálogo tiene asuntos de discusión sobre lo político. En este caso, el Ejército de Liberación Nacional es reconocido como un sujeto político que usa las armas en el desarrollo de la política, pero también usa toda una construcción ideológica y de motivaciones que llevan a hacer su trabajo con la sociedad, a la cual tratan de convencer de que su proyecto político es legítimo y tiene razones válidas para ser discutidas. Y en eso es lo que estamos aquí construyendo en Caracas, y hay otros grupos que no tienen esa categoría de rebeldes y frente a los cuales hay un diálogo sociojurídico, pero ese diálogo sociojurídico tiene 2 elementos importantes de comprensión. En el diagnóstico que tenemos desde la Oficina de Paz está clarísimo que el origen de las violencias armadas y de la vinculación de niños y jóvenes a esas violencias armadas, hay un asunto común que es la desigualdad social, la ausencia de oportunidades. Por eso cuando hablamos de lo social es cómo vamos a enfrentar las razones por las cuales muchos niños y jóvenes se involucran en la violencia criminal o en este tipo de violencias armadas, muchas de ellas herederas de formas de paramilitarismo. Y lo social también tiene que ver con los entornos en los cuales estas violencias logran asentarse y generar controles sociales territoriales para economías legales e ilegales, para la acumulación de la riqueza de manera indebida, para la protección de economías ilegales, es decir, para el lucro. Y eso hay que enfrentarlo entonces también con mecanismos de cualificación de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, además de una reconstrucción del Estado de Derecho en esos territorios. Por eso los diálogos tienen unos mecanismos o unos propósitos distintos y adicionalmente la construcción de unos mecanismos jurídicos de rendición de cuentas de los grupos armados que ojalá
a través de los mecanismos que se puedan construir, sean lo suficientemente eficaces para que las estructuras superiores de mandos, quienes se benefician, quienes lavan activos, sean realmente los que sean responsabilizados de esta operación armada con intereses económicos de lucro. Tenemos ya espejos y expresiones claras de todo lo que ha sido imposible en el aparato judicial. Una justicia ordinaria que no juzgó a los civiles que fueron enunciados en los tribunales de justicia y paz sobre responsabilidades en el paramilitarismo. Una ley 975 que tiene serias limitaciones en la definición de responsabilidades macrocriminales, ya ha llevado a cuentagotas el ejercicio del desarrollo de la Fiscalía General de la Nación en materia de investigación. Por eso las imputaciones que se hacen no posibilitan comprender la macrocriminalidad. Una jurisdicción especial de paz que tiene serias limitaciones en términos de procedimientos, que está imposibilitando ser eficaz en un tiempo límite de 15 años, en los cuales debería haber ya tomado decisiones de fondo frente a la macrocriminalidad en materia de responsabilidades institucionales, no solamente de las FARC, más allá de las fuerzas militares, con una seria limitación de recibir terceros, con una serie de exclusiones que son incomprensibles más allá de la disquisición jurídica, de negación del mismo derecho que tienen unos, por ejemplo, parapolíticos a participar en ese escenario judicial de rendición de cuentas, de otros civiles que también desde la política se beneficiaron o ayudaron a la planificación de planes criminales. Por tanto, tenemos una ausencia clara de justicia, un déficit, y esos asuntos deben ser resueltos de alguna manera en la construcción de la paz. Los logros que se han obtenido en la paz total son diversos. El primero, el haber colocado en el centro de la vida haya unos mecanismos expeditos de exigencia de respeto a la vida de muchas y muchos colombianos por parte de los grupos que han manifestado querer ser parte de esta iniciativa de paz total. Dos, unas manifestaciones claras desde los centros privados, de centros carcelarios y de personas privadas en la libertad, donde aún en medio de las diferencias ideológicas y políticas se están sumando para, por ejemplo, generar cultura de paz dentro de estos centros penitenciarios que son además deshumanizantes. Y así tenemos una experiencia muy concreta en Tramacuba, donde ha habido desarmes, donde los grupos criminales que operaban desde la cárcel han reducido sustancialmente las operaciones extorsivas en la zona norte de Colombia. También esta iniciativa que empieza a replicarse en otros escenarios carcelarios del país, donde se encuentran privadas y privados de la libertad. 3, cómo esta conjugación de espacios no necesariamente politizados se empiezan a vincular con la paz total. Estamos hablando de 25 barras del fútbol que hasta hace unas semanas se mataban después de los partidos de fútbol y ahora han asumido un compromiso de respeto a la vida. Así que creo de alguna manera que la paz total, con un propósito inicial del reconocimiento del derecho a vivir y del respeto a la vida, está dando algunos frutos. Adicionalmente, el hecho de que tengamos una caracterización de las dinámicas de violencia armada nos está permitiendo generar ejercicios de participación social comunitaria que está llevando a los armados a parar las violencias en algunos territorios. Esas experiencias que están siendo respaldadas por la Oficina de Paz en el mediano plazo mostrarán los resultados de cómo desde los propios territorios y con estas comunidades es que se construye los escenarios de resolución de las violencias armadas. Las dificultades, una primera, la incomprensión de un poder legislativo o de sectores del poder legislativo que quieren desconocer la posibilidad de la vía del diálogo para algunos grupos o para entrar en contacto con algunos grupos armados.
las manifestaciones explícitas de la imposibilidad de que algunos grupos que se afirman como rebeldes y que surgieron luego del entrampamiento y del incumplimiento de un acuerdo de paz, volvieron a la violencia y volvieron a las armas, y la imposibilidad de brindarles unas garantías para que en el reconocimiento de la motivación de su lucha armada puedan ser parte de la paz total. Dificultades, los celos que existen de sectores que firmaron el acuerdo del Teatro Colón, particularmente son personas que ejercieron cargos de representación pública a nombre de un gobierno y que su visión imposibilita a través de sus comentarios que la opinión pública se haga favorable a una visión positiva de la paz total. Son celos o visiones que pretenden o parten de decir que el acuerdo del Teatro Colón, del cual ellos fueron artífices, generaron ya las condiciones para las garantías de no repetición y para la resolución de la violencia. Y eso ha tenido un efecto en la comunidad internacional que hasta ahora vuelve a despertar de que en Colombia continúa la violencia armada, que el acuerdo del Teatro Colón fue importante, pero fue insuficiente para resolver las violencias con motivaciones rebeldes como la del Ejército de Liberación Nacional y otros factores de violencia que afectan la imposibilidad de que Colombia pase a ser una sociedad con reducción de violencias armadas en las cuales el diálogo sea el mecanismo para la resolución de los diversos conflictos. Un diálogo que lleve a las decisiones de crear, cimentar bases de justicia social, ambiental y en general de los derechos de la mayoría de la población. Sobre las violencias o dinámicas de grupos armados de alto impacto. Entonces, esta visión nace de la comprensión de operaciones criminales, muchas de Estado a través del paramilitarismo que en su momento tenían un tipo de relación distinta con lo que hoy se desarrolla en diversas regiones del país. Esas situaciones o fenómenos de violencia que estuvieron ancladas a sectores del Estado y a sectores muy poderosos en Colombia tuvieron un escenario de aparente desmovilización o desmonte a través de la ley 975. Estas se han transformado y se han mutado. Y esa transformación y mutación ha generado dinámicas de violencia armada con control social territorial en dos ciudades, por ejemplo, Buenaventura y Medellín. Podemos hablar de la misma situación en sectores de Cali, en Bogotá, en Soacha, para poner un ejemplo. Podemos sumar a Cúcuta, bueno, en fin. Podemos recorrer nuestras ciudades y encontramos que esta violencia de alto impacto no necesariamente es por el conjunto de violencia fáctica sobre los cuerpos de seres humanos. Estamos hablando de violencias de control social territorial, de economías legales e ilegales que se mueven en nuestras ciudades. Una manifestación de lo que es posible empezar a generar como una eventual transición y modificación de esas violencias es Buenaventura. En Buenaventura, este grupo armado nace de los incumplimientos que se dan a través de la desmovilización de la ley 975, es decir, el proceso de las AUC, donde hubo una dejación de armas y había unos compromisos muy concretos por parte del gobierno. Estos incumplimientos llevaron a varias cosas: asesinatos de algunos de los mandos medios y de los eventuales testigos en procesos judiciales en 975. Hasta la fecha se calcula que son 5.000, en la oficina de paz aparecen registrados cerca de 3.700 asesinatos de personas que dejaron las armas en ese proceso. Estos sobrevivientes, con la experiencia militar, ante la ausencia de respuesta, empiezan a desarrollar controles como los que ocurren en Buenaventura. 1.700 muchachos de dos grupos armados que están enfrentados, llevan cerca de 47 días sin asesinatos,
sin torturas y sin desapariciones forzosas o desapariciones en el municipio. Es decir, el impacto que se genera sobre los ciudadanos se ha reducido sustancialmente. Y eso porque hay una oferta. ¿Cuál es la oferta? Ya hay una expectativa. La oferta es dialoguemos. ¿Cuál es la expectativa? Resolver asuntos sociales de esos niños y muchachos y resolver asuntos sociales de los barrios. Y detrás de todo eso, resolver una gran discusión. ¿Qué hacemos con las economías ilegales? Que no son solamente las del narcotráfico, sino son también las del contrabando. En el caso de Buenaventura, por allí entra el contrabando y por allí sale la cocaína. Y la forma de sobrevivencia de la mayoría de la población o de un sector de la población, para no ser exagerados y con mucha hipérbole, es fundamentalmente por lo que genera esta autoridad armada territorial, que posibilita a través de la vinculación de los niños y los jóvenes a su grupo, que además no necesariamente podría ser un reclutamiento forzoso, porque no se los llevan de las casas, sino que los muchachos nacen ahí en ese escenario y no encuentran más futuro que ese, no el de ser policías, bomberos, médicos. Eso es lo que encuentran como realidad, unos sujetos que ejercen autoridad, unos sujetos que conviven, que son y tienen relación con sus propias familias, y eso genera lealtades, genera mecanismos de afecto, identidades, que es necesario superar. No se trata solamente de elementos objetivos, sino también subjetivos. Y en la paz total, cuando aborda el tema de las organizaciones de alto impacto, con la expresión alto impacto, queremos ver las dimensiones no solamente de la violencia física, sino de esos otros elementos que empiezan a acuñarse en la historia y en la vida de comunidades que viven en estos barrios. He colocado solo un ejemplo, otros lo conocen más ustedes que yo, que es Medellín. Ustedes saben cuántas bandas hay en Medellín. Ustedes han identificado cuáles son sus mandos. Ustedes saben en dónde habitan esos mandos que no son los mandos grandes, son los mandos medios, en los mejores barrios de esta ciudad. Y ustedes saben que tienen una relación con otras estructuras mayores de definición de los planes criminales. Ustedes saben que Medellín tiene una operación criminal que genera una cierta gobernanza, y esa gobernanza solamente se puede desmontar a partir de que haya una nueva presencia de un Estado, de la reconstrucción del Estado de Derecho. Lo que podemos decir entonces que la paz total, en última, lo que pretende ser es una reconstrucción del Estado de Derecho en muchos o frente a muchos estados de hecho que hay en Colombia, con diversidad de motivaciones y naturalezas de quienes ejercen la violencia. El no retorno se da cuando todas y todos generemos las garantías de no repetición. Y entonces aquí hay varios retos a los movimientos de derechos humanos, a los movimientos de víctimas, a la academia. ¿Qué queremos construir como país? ¿Qué proyecto de país es el que queremos? En ese proyecto de país, en medio del mundo capitalista, es posible pensar que los sectores empresariales tienen que aportar y cambiar en términos de generar una justicia tributaria. Es posible pensar que la cárcel no es el único mecanismo para sancionar a los responsables. Es posible pensar que se necesitan transformaciones en el sistema punitivo que está en nuestra mente y comprender que un efecto quizás positivo, con cuestionamientos por supuesto, del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, es que nos empezó a generar una discusión y una cultura de justicia restauradora. Es posible entonces pensar que las transformaciones, además de los elementos subjetivos y propios de cada ser humano, de todos los conjuntos de grupos humanos, pasen por transformaciones sociales, políticas y económicas básicas. Y ese es el gran reto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con quiénes lo podemos hacer? Tenemos que partir además de una comprensión, o un reconocimiento,
La apuesta de la paz total, que nace de escuchar la gente de los territorios que viven las violencias, frente a las cuales no hay una discusión teórica, ni jurídica, ni política. Simplemente ven que a su hijo se lo llevaron, lo asesinaron, lo torturaron o lo desaparecieron. Simplemente ve que su hijo se va a un grupo armado. No están en la discusión ideológica y política. Simplemente es el hecho de vivir y sobrevivir. Y esa voz de la gente fue la que escuchó Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y esas voces son las que llevan a hablar de la paz total. Como no es una discusión jurídica ni política, sino fundamentalmente cómo puedo vivir y luego cómo puedo vivir en dignidad, vienen las preguntas de los retos. ¿Cómo lo logramos hacer? ¿De qué manera? Y la gran pregunta para todas y todos ustedes que están allí participando es, ¿qué es lo que pueden aportar en esa reconstrucción? ¿Qué aprendemos de tantos procesos de paz con tantas mentiras, con tantos asesinatos de los que firmaron la paz o de los que dejaron las armas? ¿Cuántos procesos fueron incumplidos por sectores institucionales en la ciudad de Medellín? ¿Qué hacemos no solamente con el tráfico de drogas? ¿Qué hacemos con la minería ilegal? ¿Qué hacemos con la deforestación? ¿Qué hacemos con el contrabando? Todos esos son los asuntos que tenemos que plantearnos y preguntarnos al hablar de la paz, pero también cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Tenemos las visiones maximalistas de verdad, sí, estamos de acuerdo con la verdad. ¿Es posible que los aparatos de justicia nos den verdad plena? Yo creo que no. ¿Qué pasó con el Tribunal de Nuremberg? ¿A cuántos se juzgaron? ¿Qué sucedió en la cultura alemana? ¿Por qué la cultura y la ciudadanía alemana puede tener una visión de rechazo frente a lo que sucedió? Los colombianos, ¿por qué quizás nos acostumbramos al paisaje de la violencia? O sea, que hay unos elementos más de fondo que se convierten en un reto para nosotros. Este gobierno llegó con una ventaja de 700.000, 800.000 votos de quien era el segundo. Si no convencemos al resto de los votantes, que son los que se supone que están ejerciendo un derecho político, pues tampoco vamos a construir la paz. Por eso esta paz es incluyente, escucha a la mayor cantidad de personas y expresiones que nos permitan poder transitar al intento en un consenso a un Estado social y de derecho. La paz total es paz de regiones. Estamos diseñando, construyendo en diálogo con nuestros vecinos esta apuesta de la paz regional. El hecho de estar aquí en Caracas es muy significativo, solamente porque reconocemos el rol de garante que tuvo Venezuela en la primera fase de este proceso que se vio frustrado, limitado, congelado con el gobierno de Duque, porque hay una conciencia regional y una conciencia de la patria grande. Percibimos claramente cómo hay un deseo del gobierno del presidente Maduro de que este proceso de paz llegue a feliz término. Pero además hay unos asuntos que como pueblos hermanos están atravesándonos. Los asuntos ambientales, lo que pasa en la Orinoquía, la eventual producción de alimentos, de las riquezas en términos de tierra fértil, el subsuelo. Está clarísimo cómo la Orinoquía y toda esta zona fronteriza es de las que más potencialmente podrían tener en la producción de alimentos en el mundo. Si resolvemos simultáneamente las violencias armadas o por lo menos las reducimos, podemos lograr que Colombia, además de ser potencia de la vida, sea una potencia regional de la vida. Lo mismo está sucediendo con Perú, con Ecuador y con Brasil. Somos conscientes de que más allá de las violencias armadas, los asuntos fronterizos nos están sumando a fuerza de las situaciones que se están presentando como minería ilegal, migración, cocaína y todos estos asuntos ambientales. Y en esa conciencia es posible hablar de que la paz total es una paz también de fronteras. El papel de la sociedad en la construcción de la paz es todo. Sin la sociedad no hay paz. Sin una sociedad consciente que ejerza su poder
de una comprensión de superar las violencias, no vamos a lograr la paz total. Es la sociedad la base de la paz. La polarización y las dinámicas de fragmentación nos alejan de la posibilidad de la paz. Hay que reconocer las diferencias, hay que asumir las contradicciones, pero ponerlas en el escenario del diálogo para su transformación en consensos. Hay que asumir los disensos como posibilidad de una contradicción que se convierte en elemento de motivación para transformar eso en un consenso. Pero esto no es un asunto teórico, eso es un asunto de procesos concretos y reales en los territorios. Sin transformaciones territoriales, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, sin el respeto a esa diversidad, sin el diálogo, será muy difícil lograr la paz total. Y el rol y el papel fundamental es la población. Los centros de educación superior, pues yo no sé si habrá superiores o inferiores, eso es como lo de alto comisionado, pues alto, simplemente es normalmente un comisionado. Entonces, quiero decir con esto que los espacios universitarios deberían ser los espacios del reconocimiento de los diversos saberes, y esos saberes que silenciosamente han construido los escenarios de paz. Puedo decirles, por ejemplo, que una comunidad, a través de un grupo de mujeres, es la que ha llevado a un grupo armado a sentarse. Cuando iban a violentar a una de sus mujeres, violencia sexual, la mujer dijo: usted puede matarme si yo no accedo a su deseo. Decía: yo me acuesto con el hombre que yo quiera, no me acuesto con el armado que ni siquiera lo deseo. Lo enfrentó, le sirvió un tinto y le dijo: siéntese, conversemos. Y a partir de la conversación, logró que 60 hombres armados, que eran la corte que intimidaba a la población, pararan la violencia sexual en un territorio. Y ese grupo después fue, a partir de esos diálogos permanentes que hacía la población, que los obligó a sentarse, ha logrado una generación de distensión en uno de esos territorios de Colombia, y hoy ese grupo armado es uno de los que ha pedido pista para dialogar y desmontar su aparato armado y transitar a un Estado de Derecho. Un saludo a todas y todos los participantes en este encuentro convocado por Red Paz y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Antioquia.